Algunos de mis recuerdos más nostálgicos y vívidos son varias vacaciones de colegio en casa de mi tío, en la región amazónica de mi país. Recuerdo que mi familia iba a trabajar o visitar varios lugares de la zona mencionada, mientras que yo me quedaba en casa y prendía la computadora con Windows Vista para jugar cientos de videojuegos emulados de NES, SNES y PlayStation 1. Mientras que dejaba la puerta y ventanas abiertas de la habitación para que el olor y sonido húmedo de la lluvia cayendo sobre las hojas del patio extasiaran y tranquilizaran mi mente. Recuerdo cada sonido, cada olor, cada imagen. Y justo en esa época, todo lo que me rodeaba en la estética de la computadora, en varios canales de televisión por cable y en los productos con los cuales decoraba mi tío su casa, veía imágenes cristalinas con colores saturados y agradables, junto con estéticas naturales en sincronía con la tecnología. Verdes espacios abiertos junto a limpias urbes, plataformas digitales adornadas con una apariencia plástica brillante, coloridos dispositivos con suaves bordes, imágenes de esplendorosos cielos acompañados por azulados mares y variados peces de colores saturados, hasta un curioso e increíble sentimiento optimista por un futuro en que la tecnología y la naturaleza conviven. Esa estética es la cereza sobre mi pastel de nostalgia de los 2000. Esa estética es Frutiger Aero. Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido sumergirme de lleno en el sentimiento nostálgico con un video ensayo sobre una de mis estéticas retro a la cual le tengo más cariño. Un buen punto de partida para este video es mencionar de dónde surge el término Frutiger Aero. Por lo que he investigado y he leído en varios artículos, los cuales dejaré en la descripción para complementar este video, el nombre de la estética Frutiger Aero fue acuñada por Sophie Lee, integrante del Consumer Aesthetic Research Institute, una comunidad dedicada al registro de la estética y diseño visual dentro del campo publicitario y de la cultura del consumo en el rango de tiempo desde 1970 hasta nuestros días. Lee le otorgó este nombre a la estética Frutiger Aero a partir de la tipografía Frutiger, diseñada en 1976 por Adrian Frutiger, ya que varios de los diseños de dicha tipografía, como las ramas de Frutiger Next, fueron usadas en la publicidad y la estética de los 2000, sumado a que también entra el diseño de Windows Vista, en específico el tipo de diseño Windows Aero. Así nace el nombre de Frutiger Aero. En cuanto al diseño estilístico del Frutiger Aero, además de la apariencia nostálgica que mencioné de la introducción de este video, también podemos ver el efecto bokeh en algunas fotos, materiales vidriosos, plásticos transparentes o semitransparentes, colores planos para contrastar los plásticos y vidrios antes mencionados, e incluso la colocación de objetos circulares como burbujas o globos terráqueos. Todo fusionado con una estética naturalista, como si nuestra tecnología estuviera sincronizada con un ambiente libre, positivo y natural. Posiblemente esta estética fue ganando popularidad para darle un cierto alivio, cordialidad y amabilidad a la tecnología, ya que, desde la entrada al segundo milenio, los nuevos avances eran cada vez más accesibles para todo público, y las empresas deseaban darle un ambiente y entrada amigable a todo ese nuevo público. Aquí también entra el hecho de que la estética que engloba o precursora al Frutiger Aero era la denominada como estética Y2K, que utiliza como punto principal parte del esqueumorfismo, que se trata de replicar una apariencia de un objeto, pero usándolo en otro para generar cierta relación de uso o estética similar.
Un ejemplo claro de esqueumorfismo en la tecnología son ciertas aplicaciones clásicas para celulares que servían como bloc de notas y simulaban la apariencia de una hoja de una libreta real. Así que el Frutiger Aero decidió llevar ese esqueumorfismo del Y2K a otro nivel, al experimentar con los diseños para darles tanto una apariencia relacionable a algo que conocemos, pero que al mismo tiempo se vea innovador y tecnológico. Por ejemplo, si vemos un salón, habitación o lugar con estética Frutiger Aero, cumple su función clásica de un lugar para una actividad específica. Pero el uso recurrente de curvas, materiales cristalinos o transparentes, colores planos o semiplanos y diseños más naturalistas tratan de simular una apariencia más cercana a la de un lugar fuera de la urbe, más parecido a las formas de un bosque, una selva o, principalmente, una playa, pero otorgándoles una presentación mucho más limpia, clara o brillante. El Frutiger Aero se puede deducir que tuvo su mayor popularidad entre el 2004 y el 2013, siendo curiosamente un contraste con la época más deprimente que nos dejó el inicio del milenio, con ciertos sucesos que pasaron desde el 2001. Como que el Frutiger Aero quiso devolver parte de la positividad de los 90s y darle una nueva estética más fusionada con la tecnología y lo natural. Y justamente en esta época, este tipo de estilo ha empezado a resurgir junto a otros diseños de los 90s y 2000s. Esto se debe a algo muy simple, y es que la generación que creció en esas épocas ya es adulta y tenemos bastantes achaques de nostalgia por una época más sencilla. Por ello es que inicié este video con esa introducción tan nostálgica. Tengo 32 años, así que mi adolescencia y parte de mi infancia la viví en plena época del Frutiger Aero. Cada vez que veo imágenes o productos con esa estética es que recuerdo esas épocas de tranquilidad en mis vacaciones. Recuerdo claramente esa lámpara de peces que tenía mi tío, esos carteles promocionales tan atractivos de productos tecnológicos, esos diseños cristalinos y brillantes de los estilos visuales dentro de computadoras, consolas y el mismo internet, esas propagandas con un diseño 3D de su época y, principalmente, ese celular Siemens C65 de color azul que me regalaron en una Navidad. Todo rodeado de un aura de positivismo sobre un futuro brillante y amigable. Lastimosamente, el mundo no siguió con esa estética. Con la estabilización del conocimiento común de la tecnología, ese estilo cristalino perdió su popularidad, siendo curiosamente culpa de una tendencia estética hermana del Frutiger Aero, llamada Frutiger Metro, el cual mantenía la misma estética del Frutiger Aero, pero centrado en colores planos y explosiones de color. A partir de ello, las tendencias estilísticas se volvieron más y más planas y sobrias. Toda la explosión de color y los diseños cristalinos dieron paso al minimalismo, siendo que hoy en día vivimos en la máxima expresión de ello. Ahora el diseño es más funcional, no por ello es algo completamente malo, es un cambio normal de las tendencias estilísticas que responden a las mismas tendencias, necesidades y sensaciones de su época. En cierto modo, con el cambio de las tecnologías, el diseño esqueumorfista, naturalista y retrofuturista del Frutiger Aero ya no coincidía con las necesidades de rapidez y funcionalidad de la tecnología. Frutiger Aero siento que es una de las últimas fronteras de positivismo frente a la tecnología. Aunque, tal vez, esa conclusión sea por un gran punto de nostalgia que siento. Pero es que Frutiger Aero es eso, es esa nostalgia por algo que esperábamos del futuro brillante que surgía con los 2000s. Como se suele decir, el cielo era el límite, y qué mejor forma para definir esa frase que con esta misma estética. En resumen, Frutiger Aero es el cristalino y brillante futuro que nunca fue. Pero aún así, vale la pena brillar por otro futuro.
Frutiger Aero es un estilo de diseño que nos brindó alegría y paz a varias generaciones. Personalmente, el ver este estilo me hace sentir bien conmigo mismo y al mismo tiempo recordarme ese joven feliz de la vida y entusiasmado por un mejor futuro que yo era. Y a partir de ello darme cuenta que puedo seguir adelante, no aferrado a esa nostalgia, sino recordándola y brillando igual que ella para seguir adelante. Actualmente Frutiger Aero ha tenido cierto resurgimiento, como lo mencioné antes, y es fascinante y hasta reconfortante el saber que tanta gente tiene estos sentimientos de esa época tan positiva. Así que con toda esa positividad que nos dejó Frutiger Aero, es importante que la encaminemos para seguir adelante y mejorar, o, aunque sea, tomar y crear un poco de ese maravilloso futuro nostálgico que nos fue prometido. Y con eso termino este video. Muchísimas gracias por escucharme. Como dije, le tengo mucha nostalgia a este estilo de diseño retro, y puede que este video sea perfecto también para analizar más de estos estilos. Así que, si se suscriben, le dan like, comparten donde más puedan y principalmente comentan este video, me plantearé el hacer más videoensayos sobre ciertos estilos retro. Y como anuncio final, les invito a seguirme en mis varias redes sociales donde hago contenido, junto con que si desean pueden hacerse miembros del canal de YouTube o incluso donarme por Patreon. Eso me ayudará muchísimo para que pueda darle a este proyecto de creación de contenido el tiempo completo que se merece. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: un brillante futuro prometido que no fue, tal vez pueda ser un futuro real si luchamos por ello. ¡Nos vemos!